la, el enlace. Yo creo que ya se van a ir incorporando poco a poco los participantes. Mm, el día de hoy nos toca continuar con lo que es nuestro diplomado, el módulo 2. Ya estamos en nuestras últimas clases, en nuestras últimas participaciones y reiterarles que ha sido un grato placer estar con ustedes desarrollando todo este contenido y que ustedes ya en un resumen hemos ido viendo que los conceptos del medio ambiente, hemos ido viendo las implicaciones de este dentro de nuestro medio. Después hemos ido viendo en la anterior sesión cuáles son los efectos de estas acciones que nosotros desarrollamos en el medio, y también lo que hemos visto en la realidad concreta, cómo son las consecuencias, los efectos dentro de cada uno de los espacios. Hemos visto lo que son la contaminación aérea, lo que es la contaminación del agua, eh, y una realidad que hemos podido evidenciarla mediante videos y exposiciones en las cuales nos muestra que no estamos siendo muy conscientes de los efectos que estamos provocando nosotros mismos dentro de lo que es el medio ambiente, ¿no? El mal uso de nuestros recursos naturales. em, por esa misma razón es el que día de hoy vamos a empezar a desarrollar ya un poco más acerca de nuestro ámbito productivo. ¿Mm? Porque dentro de lo que vamos a desarrollar ahora es que vamos a ver que tomando en cuenta estos cambios climáticos drásticos que se han producido en los últimos días, han empezado a desarrollarse bastantes conceptos, por ejemplo, el crecimiento verde, economía verde e industria verde, dentro de lo que es el marco del desarrollo sostenible. Estos han ido ganando cada vez más relevancia, ¿no? Destacando más que todo la importancia de cambiar específicamente en el área de producción lo que son patrones de consumo y la producción misma, que para impulsar el crecimiento económico y la sostenibilidad, más que todo con una visión de sostenibilidad ambiental. Entonces, el día de hoy, en este contexto, vamos a ir desarrollando un contenido en el cual vamos a ver la forma en que el sector productivo y las empresas y las instituciones, tanto gubernamentales, las instituciones, que también eso hemos dado un repaso en el cual las normativas legales que nos amparan, vamos a ir viendo cómo es que son un factor clave para determinar una posibilidad de innovar, mejorar la productividad y competir en tanto en el mercado internacional. Entonces, el día de hoy vamos a ir desarrollando un poquito más acerca de este ámbito, del ámbito de la producción y del mercado. Voy a compartir mi pantalla para que vayamos acompañándonos con las diapositivas correspondientes. Ujú. No se le escucha, Lisa, en tu audio.
Ahora sí, como les decía, la temática de hoy va a estar desarrollado a lo que es la economía verde, ¿no? Una revisión sobre las políticas de América Latina y el Caribe. Dentro de los términos que vamos a ir desarrollando, vamos a encontrar a la economía verde y el crecimiento verde. Verde es en cuanto a lo que se han ido refiriendo con este concepto a todo lo que son las referencias a medioambiental, ¿no? Vamos viendo en el concepto de economía verde que dentro de las pautas de los convenios que han ido viendo durante todo este tiempo, ha surgido una reivindicación de un nuevo modelo de economía verde. Este modelo de economía verde renació, ¿no?, en el 2009, cuando el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente encargó a Edward Barbier un trabajo de investigación titulado Nuevo Acuerdo Verde Global. Y esta propuesta que se presentó no se interpreta tampoco como una alternativa al concepto de desarrollo sostenible que hemos visto en un momento cuando mencionábamos que todas las instancias ahora, tanto los objetivos de para el desarrollo mundial global está basado en un desarrollo sostenible. Y cuando se mandó a hacer este tipo de, analizar este modelo de economía verde, no se estaba buscando como una alternativa, sino más bien se estaba viendo una especie de alternativa al concepto de desarrollo sostenible. Más bien como una evolución coherente con las dimensiones ya tanto económica, social y ambiental. Ya no verla solamente como una especie de solamente como una investigación, sino que ya se tenía que ir empezando a fusionar todos estos conceptos, ¿no? Y su rol, no, por tanto, es convertirse en un instrumento que coadyuve a superar las diferentes crisis de la humanidad. Eso nos lo mencionaba dentro de lo que es eh, el programa de Naciones Unidas. Vamos a ir desglosando un poquito los conceptos, tanto de economía verde y crecimiento verde. La economía verde nos menciona que debe contribuir a la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible, aumentando, como lo que mencionamos, la inclusión social, mejorando el bienestar humano y creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, ¿no? Manteniendo al mismo tiempo este funcionamiento saludable y sustentable de los ecosistemas. Lo que tenemos que ir viendo con la economía verde es aquella que nos habla más que todo de ese factor tan trascendental que nos menciona dentro del medio ambiente, ¿no? Del cuidado del medio ambiente. Eh, Sabemos que la economía es un punto fundamental en esta triada de conservación, de cuidado y sostenibilidad. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros vemos, todo lo que es la producción misma, está basada en en un marco de economía. La economía mundial que todos nosotros conocemos, que es tan frágil y tan vulnerable y que afecta no solamente a los países en desarrollo, también afecta a los países que están en vías, que no están muy desarrollados como los que son los que tenemos, en los cuales nosotros convivimos, ¿no? Entonces, este nos habla de que tenemos que empezar a pensar ya en una economía donde no solamente se piense en ya un bienestar económico, ¿no? Sino tenemos que buscar que exista una economía donde se erradique primero la pobreza y el crecimiento económico sea algo que pueda ser sostenible. Para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, define a la economía verde como aquella que permite mejorar el bienestar humano y la equidad social, pero reduciendo significativamente los riesgos medioambientales y también la escasez ecológica. Aquí vemos que ya se están mencionando no solamente la pauta del bienestar humano, sino también ya estamos viendo los efectos de la
de lo que estamos afectando en todos nuestros ecosistemas. Por lo tanto, ya se está mencionando que debemos de buscar también los riesgos medioambientales y reducir estos. A eso se refiere cuando hablamos de economía verde. Cuando hablemos de crecimiento verde, que también es otro concepto que se está mencionando, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lo define como los mecanismos para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico y al mismo tiempo asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Este término también es similar a lo que estamos hablando de economía verde, ¿no? Eh, pero la diferencia en crecimiento verde es de que ya es un mecanismo que nos quiere fortalecer y fomentar lo que es tanto el crecimiento y el desarrollo económico. No nos olvidemos que la economía es el reflejo de un crecimiento de un país, ¿no? Entonces, si vemos aquí lo que es la economía verde, nos habla de ya erradicar de un bienestar humano y equidad social, que haya un equilibrio, ¿no? Entre todas estas, entre la sociedad, un bienestar y también lo que es los bienes, la naturaleza. Pero acá también nos habla crecimiento verde, de que esta pauta tiene que ser aquella que también va a equilibrar tanto el crecimiento, el desarrollo económico, pero todas estas asegurando y proporcionando que los bienes naturales sigan siendo recursos disponibles para continuar con nuestro bienestar. Existen otros, dentro de estos dos conceptos que hemos ido viendo, que se han ido desarrollando durante todo este tiempo, tanto la economía verde como el otro concepto que hemos visto, como la economía verde, el crecimiento verde y la economía verde. Existen estos dos grandes conjuntos de políticas, ¿no? Que constituyen los elementos esenciales de cualquier estrategia de crecimiento. Uno de ellos, la primera, refuerza recíprocamente el crecimiento económico y la conservación del capital natural, incluyendo los esquemas fiscales y regulatorios y las políticas de innovación. Mientras tanto que en la segunda nos incluye ya políticas de incentivos para buscar impulsar el uso eficiente de los recursos naturales y así hacer de la contaminación una externalidad negativa costosa. Estos dos conceptos nos hablan de eso, ¿no? Uno que nos habla recíprocamente del crecimiento económico, pero que hay una conservación del capital natural, y el otro que ya nos habla no solamente de una economía, sino que también de un crecimiento verde, sino que tengamos que tener estas políticas que ya menciona para el uso eficiente de los recursos. Tanto el crecimiento verde y la economía verde han sido conceptos ampliamente analizados y desarrollados durante todo este tiempo. Por lo tanto, podemos ver, pero que en estos dos conceptos existe un punto de convergencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de convergencia? Cuando decimos que se pueden unir en un punto en común. Y como vemos en estos dos conceptos, el punto en común es los recursos naturales. Aquí vemos el capital natural y aquí estaríamos mencionando lo que son los recursos naturales y obviamente todos estos dos conceptos hablan del cuidado, de la conservación y del uso apropiado y evitando lo que es el uso indebido de estos recursos. Vamos a ver ahora otro concepto que nos mencionan dentro de lo que es el área productiva, que nos dicen que se llama crecimiento verde inclusivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del crecimiento verde inclusivo? Dentro de su publicación, el crecimiento verde inclusivo es un sendero hacia el desarrollo sostenible. El Banco Mundial nos señala que el crecimiento verde no es un paradigma nuevo, no es algo que nosotros podamos decir que se está innovando, ya se ha venido trabajando este concepto y apunta a que
a instrumentalizar el desarrollo sostenible, reconciliando las necesidades urgentes de los países en desarrollo, de un crecimiento rápido y disminución de la pobreza con urgencia de evitar costos ambientales irreversibles. Aquí ya nos menciona, por ejemplo, que el crecimiento verde, según el Banco Mundial, ya es algo que nos ayuda a concretizar, ya nos manda a hacer, instrumentalizar que el desarrollo sostenible vaya reconciliándose con estas necesidades urgentes de los países, antes de que estemos haciendo un costo increíblemente irreversible en lo que es el medio ambiente. Pero, digamos, dentro de estos tres conceptos, estamos viendo que a diferencia de los otros dos, aquí dentro de este concepto del crecimiento verde inclusivo, ya a diferencia se plantea especial importancia a las diferencias entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Esa es la diferencia entre el concepto de economía verde y crecimiento verde. Al hablar de crecimiento verde inclusivo, el Banco Mundial no solamente ya habló de un equilibrio, de cuidado de la naturaleza o de políticas, sino aquí ya se añadió lo que es que hay que tomar en cuenta este punto de que tampoco es fácil que podamos generalizar a todos en un enfoque o en un concepto o generar un nuevo modelo, sino nos dice que tenemos que tener en cuenta las diferencias que debemos ver y obviamente las que tenemos en cuenta entre los países desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo. ¿Para qué? Para puntualizar la necesidad de ir adaptando estas estrategias de crecimiento verde, que es a donde queremos llegar, pero en base a las circunstancias particulares de cada país, con compendios de políticas ya diferenciadas. Porque está bien dicho que nosotros, por ejemplo, en el ámbito de cuidado del medio ambiente, estamos muy todavía en unos inicios, mientras que en otros países ya se están instrumentalizando todos estos aspectos de cuidado del medio ambiente, ¿no? En base a legalidades, en base a prácticas dentro del mismo entorno, ciudades verdes se les está denominando, ya están empezando a desarrollar estos cuidados, pero nosotros, como bien dice aquí, somos un país que está en vías de desarrollo y no solamente en Bolivia, ¿no? Vemos que toda América y Latinoamérica y hasta el Caribe que nos menciona este documento, estamos en vías de crecimiento, ¿no? Y tenemos que, muy bien lo dice con el Banco Mundial, nos señala que este crecimiento verde debe ser inclusivo, pero inclusivo ¿en qué? En que debemos ver la realidad y el contexto de cada uno de los países para poder generar nuevas políticas, pero que sean diferenciadas, ¿no? Entonces, no es que estamos fuera de lo que es este pensamiento de cuidar y conservar nuestras naturalezas, sino que tenemos que irnos adaptando de acuerdo a cada una realidad. Cuando hablemos de estos tres conceptos que acabamos de ver, tanto el crecimiento verde, economía verde y el crecimiento verde inclusivo, nos vamos a dar cuenta que no están apartados de lo que son el desarrollo sostenible, más bien son elementos esenciales del desarrollo sostenible. Y vemos que tiene ciertas características que van en común denominador, ¿no? Por ejemplo, vemos que en primer lugar tienen en común un carácter integral. ¿Por qué integral? Porque están integrando todo, la economía, lo social y el medio ambiente, ¿no? Entonces, ese carácter común integral permite que sea uno de los beneficios, uno de los elementos esenciales a tomarse en cuenta en el desarrollo sostenible. En segundo lugar, estos conceptos comparten la comprensión de que los beneficios de la sostenibilidad ambiental compensan con creces, nos dice, los costos de la inversión en la protección ambiental y en la eficiencia de los recursos. Entonces, ambos
tanto lo que son todos estos conceptos, hemos ido viendo que nos hablan de los beneficios de que existen y pueden ser practicados para ver una sostenibilidad ambiental, ¿no? ¿Y qué es lo mejor? ¿Cuál sería uno de los beneficios más que todo? Que son los costos de la inversión que generan al cuidar esta protección ambiental. Y en tercer lugar, nos dice que todas ellas todos estos conceptos validan la teoría de que es posible crear valor económico con una cantidad menor de recursos e impulsar el crecimiento económico utilizando menos materiales y recursos y generando menos impactos ambientales, residuos y emisiones. Entonces, no es solamente un modelo o conceptos o enfoques que se han ido desarrollando en el tiempo, sino que se han ido poniendo en práctica en otros lugares y en ciertas circunstancias nos dicen que sí, se puede, existe una posibilidad de utilizar menos recursos, pero impulsar un crecimiento económico. Y además también nos dice que generamos uno de los mejores beneficios, que es minimizar los impactos ambientales y también lo que más nos llena todo este tiempo, que son los residuos y a la vez que nos afectan la salud, son estas emisiones tóxicas, ¿no? Y emisiones que también hemos visto dentro de la realidad que está provocando ya efectos en la salud, efectos en la fauna, efectos en la flora. No nos vamos a olvidar entonces que estos tres conceptos, la economía verde, el crecimiento verde y ahora con lo que es esta incorporación del crecimiento verde inclusivo, que les reitero, aquí ya en el inclusivo ya mencionan lo que es el análisis de la realidad de cada país. De la realidad del contexto y también las políticas diferenciadas para poder impulsar este concepto del crecimiento verde que no están alejadas de lo que son el desarrollo sostenible, sino más bien son elementos esenciales para poder hablar de una sostenibilidad y un desarrollo. Ah, vamos a ver también dentro de lo que es todo este ámbito productivo, no nos podemos alejar de un concepto que también está surgiendo y también se está empezando a manejar, que es la industria verde. Cuando hablamos de la industria verde, em, nos habla de que se refiere a los modos de producción industrial que no dañan el ecosistema y pueden mejorar la calidad de vida de la población. Nos propone una estrategia para crear un sistema global de producción que minimiza la contaminación y no requiere de un uso cada vez mayor de recursos naturales. Eso nos lo dice el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Nos dice que el conjunto de cuestiones específicas y políticas asociadas pueden dividirse en dos categorías. Una que es la reconversión ambiental de la industria ya existente para que el aumento de la capacidad productiva no conlleve un incremento en las cargas contaminantes y el consumo de recursos. Dentro de este grupo, dentro de esta categoría, vemos que al referirnos a la industria verde, ya se habla de que ya tenemos unas industrias que ya existen, ¿no? O sea, tampoco podemos agarrar la industria y decirle que empecemos nuevamente, ¿no? Para hablar de la industria verde, por eso nos encaja en esta categoría donde nos habla de la reconversión ambiental de la industria. ¿A qué se refiere? A que debemos de buscar que nuestras industrias no es que van a iniciarse nuevamente, sino que van a hacer van a transformarse para evitar, para empezar a hacer industrias que van a ser amigables con el medio ambiente. Por eso están dentro de esta categoría, ¿no? Donde el objetivo central es, en suma, producir más con menos y mejor.
¿A qué nos referimos con este objetivo? Sería de que podemos llegar a producir, como bien lo decía la economía verde, que podemos llegar a producir más, pero con menos utilización de recursos o una reutilización de los recursos y producir de mejor manera. La otra categoría que nos manda lo que es la industria verde ya nos habla de la creación de nuevas industrias verdes, ¿no? Basadas en la provisión de bienes y servicios de gestión y protección medioambiental. Este concepto de industria verde nos dice que es mejor adaptable a las industrias que están empezando a surgir. Eh, Su micrófono de alguien, por favor. Gracias. Nos dice que este concepto de la industria verde es más adaptable a aquellas industrias que están empezando a surgir. Al hacer que ellas pueden empezar a provisionarse de bienes y servicios que puedan estar ya dirigidos, encapsulados con un enfoque de cuidado y protección medioambiental. Es mucho más fácil, por eso es que separamos este concepto de la producción industrial que no debe dañar el ecosistema y que pueden mejorar la calidad de la vida de la población, pero debe ser esta estrategia, ¿no? Que puede hacer que se minimicen todos los efectos. Pero dentro de estas dos categorías es la que nos manda a una realidad, ¿no? No, como les reitero, hay industrias o hay mega industrias que ya están consolidadas, pero lo que más nos va a este enfoque va dirigido a estas nuevas industrias que están surgiendo, porque es mucho más fácil para ellas adaptar, ¿no? Pero también nos habla de que estas industrias verdes deben tener mm, un mayor fomento a esta creación, ¿no? Porque deben hacer que estas industrias puedan ofrecer productos, tecnologías y servicios ya orientados a mitigar el impacto ambiental y reducir el consumo de recursos. Como vemos, em, dentro de lo que es la industria verde, nos habla ya de que tenemos que empezar nosotros mismos a enfocarnos en una visión a futuro. Todos los que nosotros ahorita estamos generando nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, entonces ya hay que impulsar que eh, mm, estas nuevas ideas productivas que se están formando en nuestros adolescentes, en nuestros estudiantes, ya tenemos que empezarles a incentivar en que no es que tienen que hacer la empresa y después recién pensar en el medio ambiente, ¿no? No, eso no, ya no se puede estar pensando de esa manera. Ya tenemos que pensar en que desde el inicio, desde lo que es la visión, desde lo que es el desarrollo, desde lo que es la idea misma, empezar a pensar en paralelo, ¿no? ¿Cómo es que desarrollo mi idea, pero también cómo es que voy fortaleciendo o yendo en beneficio de una protección medioambiental desde el inicio, ¿no? Eh, a eso nos referimos cuando hablamos de industria verde. Cuando hablemos entonces también de industria, no nos podemos alejar de lo que es el consumo y la producción sostenible. Cuando hablamos del consumo, ¿qué es el consumo? El consumo es todo un mundo global, ¿no? Estamos hablando de libre mercado, todos podemos ofertar, es un mercado libre. Estamos, según dicen, en una sociedad consumista. Y en realidad sí, porque hay cosas a veces que hasta ni las necesitamos, pero vamos y porque cuestan 5 bolivianos por el marketing, ¿no? Vamos y dice todos 5 bolivianos y nosotros vamos, aunque no lo necesite, pero cuesta 5 y ya lo traemos a la casa, ¿no? O vamos y vemos algo 2 por 1 en oferta. Bueno, aunque el uno lo necesite, me lo traigo para la casa, ¿no? Hay cosas que a veces nosotros ni siquiera le damos una funcionalidad ni un uso.
pero nos gusta estar en este consumo, en el consumo de productos, ¿no? Según las estadísticas en esta generación es la que más está consumiendo todo un mundo de cosas que a veces están fuera de su contexto de necesidad. Para hablar entonces del consumo, nosotros tenemos que ir viendo de este término que se ha ido desarrollando en un informe final de la conferencia titulada Agenda 21, donde nos afirma que la principal causa del deterioro continuo del medio ambiente a nivel mundial son los patrones insostenibles de consumo y producción masiva. ¿A qué se refiere cuando hablamos de que, imagínense que estamos viendo que la principal causa del deterioro continuo del medio ambiente, y esto que es a nivel mundial, son los patrones insostenibles de consumo y producción? El consumo, por ejemplo, hemos visto la ropa está llenando a espacios inconcebibles, ¿no? Ya no saben dónde meter la ropa que ya la gente primero o no la compra o simplemente le gusta tener acumular bastantes cosas y luego no saben ya dónde llevar. Países grandes no saben cómo ya manejar todas estas cosas basura, pero que a veces ni siquiera la ha sido utilizada, o basuras de las empresas, de las fábricas, de las industrias de ropa. También vemos de lo que es de automóviles, de recursos tecnológicos que se están llenando, y la verdad es que no saben ya ir dónde acomodando todo esto, ¿no? Porque el país grande donde lo lleva sus cosas que no pueden ya utilizar, o las basuras lo llevan a otros lugares donde son a países que están en vías de desarrollo, pero también vemos que esa basura está llegando a contaminar también, porque esos países o ya es cosas que ya son muy inservibles o ya en desuso, pero que al estar en un país que está con poco desarrollo, están aprovechando esas circunstancias para ir llenando de como si fueran eh, unos tachos de basura, podríamos decir, ¿no? Y la producción masiva, la producción en masa, que también hemos visto con marcas reconocidas. Como el otro día hablábamos y decíamos de que, por ejemplo, el hecho de reciclar un envase de plástico de una marca de un refresco, nos mandan a reciclar, nos mandan a cuidar el medio ambiente, nos mandan a cuidar y decir que lo tendríamos que ponerlo otra vez para que ellos lo vuelvan a reutilizar. Pero mientras nosotros estamos teniendo esta conciencia de cuidado, de protección, la producción continúa, ¿no? La producción en masa sigue por segundo, por minuto, son cantidades inmensas que salen de estos productos. Entonces, por esa razón es de que este término de consumo y producción sostenible es un término que se debe empezar a manejar, pero en el concepto de que el uso de servicios y productos conexos que den respuesta a las necesidades básicas y aporten una mayor calidad de vida, reduciendo al mismo tiempo al mínimo, nos dice, el uso de recursos naturales y de materiales tóxicos, así como las emisiones de desechos y sustancias contaminantes. Y este punto, este término es el que quiero que lo veamos bien, dice, durante el ciclo de vida del servicio o producto, con el fin de no poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Así es como ya se está conceptualizando este término de consumo y producción sostenible, porque nos dice que debemos darle a nuestros productos y a los servicios una mayor calidad de vida, porque ahorita
y hay muchas cosas que nosotros podemos tener que son sumamente desechables. Ya no está ese concepto de antes cuando decíamos que, si se rompe una taza, no hay que agarrar y hay que ver la manera de cómo reconstruirla. O de que si nuestro sartén que tiene un esmalte, ahora salió otro tipo de sartén, no, entonces agarramos el sartén y lo botamos. O de que existe un nuevo modelo de celular, ya, este ya es obsoleto, agarramos y lo desechamos. Em, pero no nos estamos dando cuenta de que estamos llenándonos de desechos, y a la vez no es que este celular o no es que un sartén o no es que una botella estén surgiendo de la nada. Son recursos naturales que se utilizan para elaborar todos estos artefactos y estos productos, ¿no? Entonces, también nos dice otro punto que es importante, que nos habla de cómo nosotros hagamos el ciclo de vida de estos productos, ¿no? Desde el servicio, desde el inicio de la creación de este producto, ¿y cuál es su ciclo de vida, no? Lo producimos, le damos lo que es la utilización, lo vendemos desde lo que es la comercialización y al finalizar, ¿dónde termina nuestro producto? A veces lo que pasa es que nos dice que la producción solamente ve lo que es el hecho de producir, ¿no? Pero no hay esta conciencia que nos dice que tendríamos que ver qué pasa después de que sale de mi empresa, dónde termina este cepillo de dientes. En mi contexto, en mi realidad, dónde termina este envase de plástico, dónde termina este sartén ahora con otro tipo de esmalte. A eso se refiere en el ciclo de vida de este servicio, ¿no? Y nos dice que lo mejor, aquí hay un término bonito que nos habla de que con el fin de no poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Cuando hablamos de no poner en riesgo, ya estamos viendo los efectos fatales del consumo inconsciente de los recursos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo los efectos, el efecto de lo que es la reducción del agua, el agua contaminada que ya está viniendo con microplásticos. También vemos lo que es la contaminación del aire, eh, lo que es todos estos efectos que querramos o no, ya no van a poder no nos vamos a poder imaginar, por ejemplo, si en este momento decimos, si ahora en este instante, en este momento estamos con una escasez de agua, estamos con una contaminación de aire, ¿cómo va a estar la generación futura? ¿Cuál va a ser la realidad de ese sistema de calidad de vida que va a tener? ¿O cómo van a satisfacer estas necesidades básicas que nosotros ahora, por muy, por buena suerte, podríamos decirlo, todavía tenemos esta satisfacción de cubrir? Cuando hablamos también de consumo y producción sostenible, se habla de que tiene beneficios para el área productiva. ¿Cuáles son? Uno de esos beneficios es que mediante este consumo y producción sostenible podemos generar ganancias económicas y de productividad a través de la innovación. También nos dice que otro beneficio es aumentar la competitividad de las empresas y asimismo estas se conviertan también en oportunidades de negocio, empleo y exportación. Al hablar de que vamos a mejorar la productividad a través de la innovación, nos manda a que si nosotros empezamos a ver que, por ejemplo, aspectos del consumo, aspectos de la producción, vamos a poder innovar. Si estamos viendo ya desde este inicio, como lo hemos dicho, en en lo que son las industrias verdes. Cuando hablamos de que estas industrias verdes, las nuevas, deben estar basadas ya en la producción, en la provisión de bienes y servicios de gestión y protección ambiental. Entonces, cuando veamos este punto de consumo, vamos a ver que si es que innovan estos aspectos en base a protección ambiental, van a poder aumentar sus ganancias económicas.
Competitividad entre las empresas, claro, porque no nos alejemos de que cuando hablamos de consumo, hablamos de sociedad, hablamos de población, hablamos de gente. Y nosotros no estamos, la producción no está tan aislada, está más bien entrelazada con lo que es este mundo de cuidado del medio ambiente. Si también se está hablando dentro del área productiva, lo que es el uso adecuado de recursos naturales, la reducción de los contaminantes, también la población está empezando a generar esta conciencia ambiental. Y si en caso nosotros como empresa, como producción, empezamos a fortalecer, a ayudar, a apoyar esta línea que es el cuidado del medio ambiente, vamos a poder competir con otras empresas y tal vez en esa instancia vamos a poder reducir lo que es o al final de cuentas decir que, bueno, si esta botella de cristal me dice que tiene un ciclo de vida mucho más amigable con la naturaleza que una botella que no tiene este reuso o va a ser no tiene ni siquiera un uso adecuado al finalizar de su ciclo de vida. Entonces vamos a generar que esta empresa tenga mayor aceptación en la población que la otra, ¿no? Porque como bien dice aquí, nosotros ya como sociedad ya no podemos seguir poniendo en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones. Claro que también se va a convertir en oportunidades de negocio, empleo y exportación. Cuando nosotros vemos ya dentro de lo que es el ámbito educativo, ya vemos que esto de la educación técnica, tecnológica, ya se está desarrollando desde un enfoque de visión alternativa, ¿no? Al decir alternativa es desde que yo empiezo a tener a crear un producto, a crear un servicio, ya tengo que darle ese toque de diferencia a lo que estamos viendo. Y al ver, por ejemplo, he visto mucho en estas exposiciones de los institutos técnicos tecnológicos cuando hacen sus ferias, se ve ya estos resultados, ¿no? Ya nos hablan de que, por ejemplo, ya no utilizan ya no utilizan estos contaminantes, más bien buscan cómo hacer que se reduzca y se utilicen más recursos naturales o que puedan ser más reciclables. Se ven ya estas experiencias innovadoras, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, innovadoras en el aspecto individual, como estudiantes tal vez, o como grupal, porque también dentro de cada área, de cada asignatura o dentro de cada carrera que un estudiante busca, ya se está empezando a buscar. Y entonces, ¿qué estamos logrando? Que exista una mayor perspectiva de iniciativas de negocio. Y al decir que hay un negocio, obviamente vamos a generar nuevos empleos y también como estamos viendo, ya hay países en desarrollo que están utilizando o están buscando nuevas alternativas econaturales, ¿no? Que están amigables con la naturaleza. Entonces, si nosotros ya como productores buscamos y hacemos vamos en la línea misma del cuidado y protección de los usos, del menor uso de recursos, entonces podemos llegar a hacer nexos entre estos países para poder juntar y hacer pautas de exportación. Vamos a ir viendo un poquito lo que es dentro de la producción sostenible. No es algo que también se esté utilizando como un concepto nuevo. ¿No? Ya ha venido desarrollándose este concepto y las prácticas durante diferentes momentos, pero se han ido tocando de diferente manera, ¿no? Se han ido enfocando en otros aspectos. Por ejemplo, nos dice que antes hablaban de un control de contaminación, ¿no? Ya aquí era más que todo enfocado a un ámbito de tratamiento.
donde nos decían que tenía que haber una implementación de tecnologías no esenciales y también que tenía que haber soluciones de fin de tubería. ¿A qué se refiere cuando hablamos de soluciones de fin de tubería? Se habla cuando, por ejemplo, hace un momento hablábamos de las empresas verdes. Cuando ya tenemos una empresa consolidada y al final de la tubería decimos, ah, ya, pero tenemos que ser amigables con la naturaleza, tenemos que hacer una producción sostenible, ¿no? Ah, y en el camino del final del tubo recién decimos, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Cómo reducimos nuestra emisión de gases tóxicos que hasta el momento sí lo estamos haciendo? ¿Cómo reducimos nuestra contaminación del agua en nuestra producción? ¿No? Pero es que a eso se refiere cuando hablamos soluciones de fin de tubería. Cuando ya ha salido todo el producto, recién estamos queriendo hacer algo en mejoras. Pero a eso se refiere cuando hablaban de control de contaminación, ¿no? Cuando ya estaba contaminado todo, recién teníamos que hablar de un tratamiento. Después se habló de una producción más limpia, la prevención. Dentro de la prevención ya se hablaba de modificación de productos y métodos de producción. Aquí también ya se hablaba de la optimización de procesos, la baja entrada y salida de recursos, sustitución de materiales no tóxicos y renovables. Ustedes se darán cuenta que cuando ya empezaron a salir lo que dice que el plástico, por ejemplo, que ya tenía, según investigaciones, que al ponerlo al sol o al tener o al no ser un plástico eh, que no sea tóxico, emitía estas sustancias, ¿no? Entonces se han ido haciendo los estudios y ya dentro de lo que son el consumo, ya se han ido informando, ¿no? Este material no es tóxico para la salud, hasta en los juguetes ya, ¿no? Y ahí ya empezaron a poner lo que son los símbolos o la información correspondiente. Por eso ya nos hablan de una prevención. Después hablamos de una ecoeficiencia. Dentro de la ecoeficiencia hablábamos ya de gestión. ¿A qué se refiere? Con gestión ambiental sistémica. La gestión ambiental sistémica es aquella que permite hacer, mediante sistemas, hacer gestionar, nos dice, ¿no? Sistemas pueden ser políticas públicas, pueden ser políticas de conciencia medioambiental o de responsabilidad ambiental y estrategias y monitoreo ambiental y sistemas de gestión ambiental. También vemos que ya empezamos a hablar también del pensamiento de ciclo de vida. Ya aquí se habló de ampliar un poco más, no solamente hacer un tratamiento, prevención, una gestión, ya se amplió a ver cuál es la responsabilidad ambiental de todas estas empresas, ¿no? O de la producción masiva. Como ya hemos mencionado, el ciclo de vida de un producto desde que sale de la empresa, el uso, la producción, la comercialización, hasta que ya llega a su desuso. La gestión de la cadena de suministro verde, responsabilidad social corporativa. Hablamos también de la producción de ciclo cerrado, la revitalización, ¿no? Al hablar de la revitalización, hablamos de la reestructuración de métodos de producción y la minimización o eliminación de materiales vírgenes. Ya hablábamos aquí de que, por ejemplo, si las producciones o las empresas hacían uso indebido de lo que son la tala de árboles, ya se hablaba aquí de una responsabilidad ambiental, de normas, leyes que ya decían, bueno, si usted utiliza tanto, tiene que hacer la reincorporación, tiene que volver a poner nuevamente la cantidad para que no estemos dejando sin recursos, ¿no? Naturales. A eso nos hablábamos con la reestructuración de medios de producción. Ecología industrial, hablamos de sinergizar, ¿no? Al decir sinergizar, estamos hablando de integrar los sistemas de producción a base de una ecología, ¿no? Ya del cuidado del medio ambiente en la misma industria. Como vemos, ha habido una evolución de estos conceptos y además
dentro de lo que nosotros conocemos y hemos ido analizando dentro de un análisis generacional, se ha visto y se refleja dentro de cada una de las situaciones medioambientales que hemos ido viviendo durante todo este tiempo, a ver que esto sí se ha ido desarrollando, ¿no? Antes hablábamos de un tratamiento, una prevención, concientización, luego una responsabilidad ambiental. Entonces, todos estos términos los hemos ido reflejando en cada una de las generaciones y en cada una de las etapas, ya cuando se habla de una producción sostenible. Entonces, esta evolución nos permite ver que hemos ido evolucionando en el aspecto de hablar no solamente ya de la producción, sino hablar de un desarrollo sostenible en, en una innovación como ecológica. Como hemos visto, la producción y el consumo son unos ámbitos bien amplios, surgen de nuestra realidad y vemos cómo es que queremos ya ir cambiando estas realidades. Por eso es que este término de ecoinnovación es el que nos va a reflejar cómo es que hemos ido buscando diferentes aspectos, diferentes circunstancias que nos permiten ahora decir que la ecoinnovación es un concepto y que surge esta nueva as- ese nuevo condicionamiento como una herramienta que puede generar ese cambio que nosotros estamos buscando, según la Comisión Europea del 2011, ¿no? Hablan ya de la ecoinnovación como que es aquella que va a conducir a una economía más competitiva, redistributiva y sostenible, por tres razones fundamentales, nos dice. Porque uno, mejora la eficiencia en el uso de los recursos y satisface los procesos productivos con menores insumos de materiales y energía. Después nos dice que minimiza el deterioro ambiental gracias al menor uso de recursos naturales y a una menor contaminación. También nos dice que genera nuevas demandas de servicios y productos, lo que se traduce en nuevas fuentes de empleo y emprendimiento. Asimismo, la ecoinnovación nos dice que es una respuesta a la creciente escasez de recursos ambientales y a los problemas del cambio climático, que son los que hemos ido revisando durante todo este tiempo. Y la ecoinnovación se traduce en lo más importante, ¿no? En lo que nosotros ya hemos ido viendo y definiendo que tenemos que empezar a hacer planes de acción concretos. La ecoinnovación nos manda a hacer este tipo de herramienta que la tendríamos que empezar a utilizar o ya la estamos utilizando y ya se está utilizando como una manera más práctica de ver una economía que sea más sostenible, ¿ya? Esta sostenibilidad la genera que va a utilizar menos recursos y que pueden buscar el uso menor de materiales y también minimizando el uso de que también que es un aspecto que queramos o no en la sobrepoblación que veíamos como un impacto ambiental. Ya el uso de energía, por ejemplo, es una necesidad básica que a veces hemos visto que ya no se está ni pudiendo cubrir en otros lugares. Entonces, las empresas lo que tenemos que hacer con la ecoinnovación y viendo desde un cambio, ¿para qué? Para mejorar y hacer que se reduzcan estos problemas de cambio climático. La ecoinnovación es un motor, nos dice, de progreso económico y social a nivel nacional y generador de ventajas competitivas a nivel empresarial micro. No nos olvidemos que no solamente, y como hemos visto en nuestro video cuando veíamos lo de la contaminación del agua, por ejemplo, veíamos que era un señor que hace curtido de cueros.
Él no va a no va a estar enmarcado en como una empresa o una mega empresa, ¿no? Él va a estar dentro de un microempresario. Entonces, a eso nos lleva esta innovación. La ecoinnovación nos habla de que puede es un motor donde no solamente se está enfocando a lo macro, ¿no? También se está viendo ya cuáles serían las ventajas competitivas que tenía un microempresario al generar al utilizar estas estrategias de ecoinnovación. También nos dice que en la mayoría de los países en desarrollo, en cambio, las iniciativas de ecoinnovación son aún incipientes. Ah, Existen grandes diferencias entre países y sectores y son pocas las empresas que se comprometen con la ecoinnovación. Nosotros somos un país en desarrollo, por eso es que nos habla de que la ecoinnovación ahorita dentro de nuestro país o dentro, ya no, es un poquito todavía aún incipiente, ¿no? Tal vez ya estamos viendo algunos cambios en algunas empresas, ¿no? Pero como les reitero, estaríamos hablando de empresas verdes que están surgiendo ya con este manejo adecuado de recursos. Pero no nos olvidemos que también tenemos este otro bloque de empresas que ya están constituidas y que no pueden entrar, que ellas están queriendo adaptar, ¿no? Pero al adaptarse están utilizando estas herramientas, por eso nos dice que todavía aún son incipientes, todavía no están mostrando ese impacto que quisiéramos ver en, en el uso y comprometerse con lo que es el manejo adecuado de los recursos. También nos menciona que es importante que se promuevan las innovaciones correctas, es decir, aquellas que abran nuevos caminos para abordar los problemas ambientales actuales y futuros, ¿no? Y propongan vías para reducir el consumo de energía y recursos. A veces nosotros escuchamos, es una innovación ambiental, son empresas amigables con la naturaleza. ¿Por qué? Porque sacaron una campaña donde decía, traigan la mayor cantidad de tapitas y con eso vamos a hacer no, es una innovación eh, paliativa. No podemos sacar cosas, decir que estamos cuidando el medio ambiente haciendo cosas que simplemente son para una imagen, para un marketing. Al decir una innovación correcta, nos dice que tenemos que pensar no solamente en un problema ambiental actual, sino que también tendríamos que estar pensando ya en una planificación mucho más, con un enfoque mucho más futurista, mucho más amplio. No solamente el parche de decir, bueno, hay una laguna que está llena de llantas, voy y recojo todas las llantas y ya, eso no es un cambio que estamos haciendo para abordar un problema ambiental. eh, Desde lo que estas acciones tienen que ya producir cambios, como estamos viendo también que ese es el aspecto fundamental de la innovación que se traduce en planes de acción concreta. Al hacerlo concreto, estaríamos buscando que ya estas innovaciones puedan ser pensadas con visión en el futuro. Cuando hablemos de una conceptualización de lo que es ecoinnovación, existe diferentes conceptos de ecoinnovación, han ido desarrollándose así mismo como los conceptos que hemos ido viendo. Eh, Se han ido cambiando, han ido innovando, han ido añadiéndoles más características, pero vamos a ir viendo que en una reciente revisión de la literatura, Díaz García, en el 2015, señala que se han acuñado 4 conceptos relacionados con la innovación que busca reducir el daño ambiental: innovación verde, innovación ambiental, innovación sostenible y ecoinnovación. Tal vez alguno de estos conceptos ya lo hayamos escuchado o ya lo hayamos tenido referencia de alguno de estos conceptos, ¿no?
pero nos dice que la ecoinnovación nos agrega de manera explícita la necesidad de considerar el enfoque de ciclo de vida en el análisis del impacto ambiental. Eso es lo que más repercute dentro de este concepto de ecoinnovación, ¿no? Al hablar que este enfoque de ciclo de vida está dirigido a hablar para la sostenibilidad, eh, donde nos dice que tenemos que ir viendo cuáles son o la totalidad de las actividades relacionadas con el producto o el servicio hasta su disposición final, incluyendo la investigación y el desarrollo, la extracción y el procesamiento de materias primas, la fabricación, el transporte y la distribución. Además, la utilización, reutilización y mantenimiento, ¿no? Y finalmente estaríamos hablando y el reciclaje y la eliminación final. Ven este proceso donde tenemos que ir ya desarrollando una ecoinnovación y la gran diferencia, como bien nos menciona aquí, de estos cuatro términos, cuatro conceptos que se han ido desarrollando de igual manera generacional, podríamos decirlo. Al hablar de una ecoinnovación, estamos hablando de algo que es sumamente importante, ¿no? El ciclo de vida, no solamente del producto, también tenemos que empezar del servicio al cual nosotros estamos dando. Tenemos que ver desde todo este proceso, ¿no? Al hablar la investigación, su desarrollo, hasta lo que es la utilización, cómo vamos a reutilizar, cómo se puede reutilizar este producto, ¿no? Cómo se puede mantener y si en caso nosotros podemos reciclarlo y al final, cómo termina, qué pasa con mi producto al finalizar. ¿Dónde lo termina? Muchos de nosotros, si se dan cuenta, muchas de nuestras empresas o nuestra realidad aquí en Bolivia, em, son pocas o casi ninguna de las empresas que nos ponemos del área productiva, por ejemplo, que se ponen a pensar acerca de lo que es el enfoque de ciclo de vida de los productos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se puede observar en nuestro medio, se puede observar en las calles, se puede observar en el área rural, por ejemplo, cuáles son los efectos de este consumismo que tenemos todos, ¿no? Yo creo que el problema más grande que todos vamos a poder ver en nuestra realidad, o sea, fuera de nuestra casa o en nuestra misma casa, vamos a ver lo que son las bolsas plásticas, por ejemplo, ¿no? Las bolsas plásticas, eh, nosotros sabemos que la empresa saca el producto, lo genera, lo produce por cantidad y de diferentes tamaños, usos, han hecho seguramente su estudio de mercado, los tamaños, para qué envase, la resistencia que debe tener cada bolsa, los colores que debe tener, todo un aspecto de lo que es la investigación de ese producto, ¿no? Pero también debe hacer algún estudio de decir, bueno, ¿cómo, de dónde sacamos la materia prima? ¿Dónde la traemos? ¿Cómo la fabricamos? Alguna ayudita ambiental deben poner, ¿no? Ahí de que este producto no es tóxico. Y en algunas no hay ni siquiera esa marca. La fabricación, por ejemplo, bueno, la fabricación es sumamente sencilla, el transporte y la distribución es masiva, ¿no? Pero la utilización, desde ahí empecemos, ¿no? ¿Cuánto de uso realmente le damos a una bolsa plástica? La reutilizamos cuántas veces. Y lo peor es de que la podemos reciclar, la volvemos a utilizar esa materia prima. Por ejemplo, la empresa viene y dice, bueno, recojo todas las bolsas y las vuelvo a desechar en materia prima y las reutilizo para poder volver a crear nuevas bolsas. ¿Y dónde terminan esas bolsas? ¿Mm? Cuando uno viaja a provincias, por ejemplo, uno sabe cuándo está llegando ya a la comunidad.
¿Por qué? Porque ya empieza a ver en los arbustos, ¿no? Un montón de bolsas ya que están ahí como banderitas recibiendo a todos. Nadie se preocupa en esto, ¿no? En este ciclo de vida que deberíamos de empezar a nosotros mismos a fomentar que nuestras empresas o la producción misma que nosotros vayamos a generar eh, con con las nuevas innovaciones productivas que vayamos a generar o emprendimientos, entonces que se tome en cuenta este punto del ciclo de vida de los productos que vayamos a generar. ¿Por qué? Porque la introducción de cualquier producto nuevo, que es uno de los conceptos que nos habla de la innovación, nos dice que la introducción de cualquier producto nuevo o significativamente mejorado en un bien o servicio, proceso, cambio organizativo o solución de marketing que reduce el uso de recursos naturales, incluidos los materiales, energía, agua y tierra, y disminuye la liberación de sustancias nocivas a lo largo de su ciclo de vida. A eso se refiere el concepto de innovación, ¿no? Es a la introducción de cualquier producto nuevo o que puede ser que ya esté dentro de un mercado establecido, como podemos imaginarnos cuántos productos ya están establecidos en un mercado, pero tal vez estén significativamente mejorados, ¿no? En base a que sean más productos amigables con la naturaleza o también puede ser un proceso. ¿A qué el proceso nos referimos? De que en el proceso ya se esté pensando en reciclar, que en el fin de ese su ciclo de vida lo podamos reutilizar como empresa y como producción. O solución de marketing también, ¿no? Que también podamos nosotros empezar además de crear y generar nuevos productos amigables con el medio, que también podamos hacer también una ecoinnovación en el marketing, socializando, concientizando a la población o haciendo alarde, ¿no? Al final de que nosotros estamos ayudando a reducir el uso indebido de recursos naturales y de que estamos viendo a futuras generaciones, el cuidado de futuras generaciones. Pero en una versión más simplificada de esta definición de ecoinnovación, podemos decir de una manera más concreta, ¿no? Que la ecoinnovación es cualquier innovación que reduce el uso de los recursos naturales y además reduce la emisión de sustancias nocivas a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto o servicio. Como ven, la ecoinnovación es una herramienta muy útil de más que todo de utilizar en el aspecto de un bien común entre todos, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Porque dentro de lo que es la empresa verde, dentro de lo que es el consumo, vamos a ver que también se puede hablar de una producción verde y también una ecoinnovación. ¿Cómo será que la ecoinnovación puede ayudar a que podamos generar una producción? Si estamos hablando de que dentro de este ámbito se puede hablar de un ciclo de vida de los productos o servicios, entonces tenemos que hablar también del ámbito desde la producción. Y si hablamos de una producción que va a ir en cuidado del medio ambiente o el uso adecuado de los recursos, entonces tenemos que hablar de una producción verde. La producción verde, ¿qué es? Es el resultado, ¿no? Entonces, de un uso adecuado, de una innovación. La producción verde se va a reflejar como aquella que está basada en obtener un mayor bienestar humano y equidad social, al mismo tiempo que reduce significativamente, nos dice, los riesgos ambientales y la escasez ecológica. Ah, ¿cuáles son las principales ventajas? Mm, las principales ventajas. Dentro de las principales ventajas que podemos mencionar de una producción verde, primeramente está la disminución de gastos en conceptos de materias primas.
Sabemos muy bien que las materias primas ya están escaseando dentro de lo que es el ámbito general, ¿no? Hay muchas empresas aquí en Bolivia que el otro día analizaban y decían, por ejemplo, la planta de Uria. Uno de ellos, de los analistas, decía de que esta planta genera una muy buena producción, pero ¿cuál es una de sus materias primas con las cuales no cuenta a disposición? Es el agua, ¿no? Y que tienen que esperar un montón de tiempo para que pueda llegar esta materia prima fundamental para hacer una producción. También hay otra empresa, que han creado una empresa azucarera ya en el Alto. Bueno, que como quien dice, ¿no? Nosotros por buscar nuevas alternativas de producción a nivel nacional y también está el ámbito político en el cual buscan darles rédito a la misma sociedad o a las comunidades, dándoles la oportunidad de producir mediante empresas o generar empleos mediante la inauguración o visión de poner empresas. Y vemos, por ejemplo, que en el Alto hay una producción de una empresa de azúcar, pero la materia prima, que es la caña, no la están produciendo. Entonces, no podemos seguir haciendo este tipo de acciones, ¿no? No podemos seguir buscando o creando empresas, fábricas y generando este tipo de acciones en las cuales vamos a tener reacciones de diferente manera, ¿no? Una de ellas, de la producción verde, tiene una gran ventaja que nos dice que sería la disminución de gastos en concepto de materias. Mayor seguridad del suministro, la otra principal ventaja. Otra ventaja es menos riesgos y gastos relacionados con la contaminación. Si es que empiezan estas, como les digo, las empresas verdes son aquellas que van a poder hacer una producción verde. Va a haber mayor motivación y colaboración de los empleados, más conciencia acerca de nuevas tecnologías inteligentes. Claro que vamos a tener que... Ahora, pues, el mundo de la tecnología nos ayuda bastante a cómo ir haciendo efectivo todo este uso racional de la energía, por ejemplo, ¿no? También nos ayuda bastante en las nuevas innovaciones tecnológicas que están habiendo para poder reducir el costo del uso de materias primas, más capacidad de innovación y habilidades conexas. Claro que va a haber más capacidad de innovación. Si estamos diciendo que el impacto ambiental nos está dejando sin materias primas o nos está haciendo que nuestras materias primas estén llegando a estar contaminadas, entonces claro que las nuevas generaciones o estas generaciones van a tener que buscar innovación, ¿no? Innovar. Bueno, si este producto o esta materia ya, o este recurso se me está acabando o ya no hay, entonces tengo que innovar, pero la innovación tampoco tiene que ser a ir y a sacar otro recurso y a terminar otro recurso. No, tenemos que ir ya haciendo una innovación del buen uso de nuestras, manejo y uso de lo que es los recursos, ¿no? La energía y los recursos. Mejor reconocimiento de marca y posición competitiva en los mercados. Como hemos dicho ya, la conciencia ambiental dentro de lo que es este marco de la comunidad se está dando. En el ámbito educativo igual está viendo ya lo que es, siempre ha habido, ¿no? Esto de que ha sido el generar el, o dar a conocer el impacto del manejo adecuado de nuestros recursos, de nuestros medios y también los riesgos ambientales y la escasez ecológica en la que estamos viviendo. No solamente estamos hablando del medio, estamos hablando de todo, flora, fauna. em, si nosotros como empresa empezamos a generar, nos dice en este momento, por ejemplo, si ustedes van a un mercado, hay mercados ya
ya son amigables con el medio ambiente, dice, ¿no? Son salidos de huertos y hasta tienen más costo que ir a comprar en el mercado. ¿No? Uno va a un mercado amigable con la naturaleza y ahí están todos los productos que han salido de un cultivo en base a todo toda una atención especial, ¿no? Las lechugas en un medio que han desarrollado con la técnica de la hidroponía, por ejemplo, en el agua. También deben estar ahí otros tipos de verduras que hacen que la gente vaya y consuma estos productos, ¿no? Y ya antes, por ejemplo, venían y solamente los ofrecían dentro de los mercados. Ahora han salido de los mercados y han puesto sus propias empresas, ¿no? Sus propias tiendas de comercialización de estos productos y ya son marcas que están posicionándose dentro de un mercado. Y no solamente estaríamos hablando de un recurso alimenticio, también estaríamos hablando de otro tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del material del papel, por ejemplo. Eh, Aunque el papel también ya está siendo en desuso en algo que es, pero este uso del papel, por ejemplo, vamos a ver que también afectan estos aspectos que también tenemos que tomar en cuenta, estos avances o estos aspectos de, de la misma efectos del avance tecnológico. Cuando hablamos del avance tecnológico, por ejemplo, cuando hablamos aquí de más conciencia acerca de nuevas tecnologías inteligentes, vemos que también el desarrollo de esta área está poniendo en desuso algunos materiales que en sí están siendo poco utilizados. Uno de ellos, por ejemplo, podemos decir el periódico. El periódico, que antes era un medio de comunicación tan fundamental en todo a nivel mundial, y obviamente ustedes sabían que el periódico pues te venía en 4 tomos, ¿no? Uno que era el de noticias, otro que era el de deportes, otro que era el de sociales, otro que era el de clasificados. Entonces, cuando uno iba a comprar el periódico, pues venían unos 5 tomos tamaño papel, y eso es una materia prima. Entonces, y ahora decimos, ¿dónde han quedado los periódicos? ¿No? ¿Dónde han quedado las empresas? Por ejemplo, aquí el Deber, que era una empresa gigantesca que brindaba este servicio de comunicación, de impresión de este medio masivo que era el periódico El Deber. Ustedes ven y ya no existe. Bueno, no es que no existe, sino que ha transformado su forma de ser un medio de información, pero ya no es un medio de información en papel, sino ahora utiliza las redes, utiliza lo que es la tecnología para difundir todas las noticias, ¿no? Y ahora ya no tenemos estos 5 bloques. En algunos lugares sí se ve todavía que haya algunos puestos de venta, ¿no? Pero ya no se ve esa forma masiva, por ejemplo, de que todos los domingos todos tenían todas las casas o los camillitas que venían y ya te dejaban el periódico en la casa. Se ha quedado en desuso todo ese tipo de material. ¿Por qué? Porque se ha innovado una tecnología que se nos hace fácil. Pues no, entramos aquí y aquí tenemos todos los periódicos del mundo que querramos. A lo mejor, ¿no? O sea, ya podemos entrar al periódico de Francia, si quiero enterarme en el periódico de qué pasa en un New York Times. Entonces, también vemos que hay efectos de la tecnología que todavía no los estamos llegando a conocer o a darnos cuenta, que van a ir poniendo también a las empresas en esta como pues, reconstrucción de sus propias alternativas en sus propias producciones, ¿no? También nos dice la producción verde, nos habla de que promueve patrones eficientes, nos dicen, ¿no? En el uso de recursos y energía con bajas emisiones de carbono, que
vemos que estas emisiones de carbono están haciendo un daño ambiental profundo a la capa de ozono, ¿no? Y generación de residuos que no contaminan y son seguros y cuyos productos se gestionan de manera responsable a lo largo de todo su ciclo de vida. Al decir un patrón eficiente, ya nos detalla ahí todo, ¿no? Lo que nos dice que, por ejemplo, vamos a hacer que estos residuos, al ver el ciclo de vida, como les digo, que es algo fundamental dentro de lo que es la ecoinnovación y la producción verde, que en estos dos se habla de lo más importante que es el ciclo de vida, ¿no? Porque si vemos desde lo que es la iniciativa, la idea, como ustedes han debido tener dentro o van a desarrollar dentro de sus ámbitos, van a desarrollar nuevas ideas o nuevos servicios o nuevos productos. Ya si empiezan con este tipo de focalizar, enfocar, bueno, voy a sacar mi producto, pero al final, ¿dónde lo voy a terminar? ¿Dónde va a ser su ciclo de vida? ¿Cómo va a morir mi producto? Eso es lo importante, hacerles dar cuenta a todas estas nuevas innovaciones que estamos queriendo tener dentro del ámbito técnico, tecnológico, porque la producción ya tiene que ser de una manera, no tiene que ser como hemos visto, ¿no? En la salida del tubo. No tenemos que crear primero y luego decir, ah, bueno, y ahora, ¿cómo vos harías para cuidar el medio ambiente con este producto? No, tenemos que decir, ah, este producto ha surgido para beneficio, utiliza menos energía, es menos tóxico, su degradación es mucho más fácil, es mucho más ambiental, o se degrada y vuelve a salir, es más reutilizable y beneficioso porque va a generar nutrientes en la tierra, ¿no? Existen, y lo que vamos a ver el día de mañana, vamos a ir viendo que estas producciones verdes ya se están dando, ¿no? Ya está habiendo experiencias muy innovadoras acerca de lo que es el manejo del ciclo de vida de todos estos productos. Tal vez aquí también ya se esté dando, ¿no? Porque son empresas nuevas, empresas verdes, como hemos dicho. Entonces, tal vez estas innovaciones, ecoinnovaciones, estén produciéndose ya en nuestro país y vamos a ver algunas de estas realidades en las cuales podemos ver. Pero no se olviden de que también tenemos algunos inconvenientes que no lo vamos a negar, pero al finalizar vamos a ver cómo es que nos va a afectar, cómo es que también tenemos que caer en la realidad, ¿no? Porque a veces también es muy interesante hablar de todos estos términos, pero también vamos a ver que como somos un país, como bien hace rato lo mencionaba, en desarrollo, también tenemos que ver ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Cuando decimos también que la ecoinnovación entra dentro de una producción verde, estamos hablando de que esta ecoinnovación de procesos es la implementación de métodos de producción o suministros nuevos o significativamente mejorados. O sea, que incluyen mejoras para minimizar o reducir el impacto ambiental, tanto en el proceso de producción como en la cadena de suministro. Aquí es donde vamos a ir ya fusionando todos estos dos conceptos, ¿no? Porque la ecoinnovación de productos, por ejemplo, con el concepto de ecodiseño que nos habla, se integra criterios ambientales, por ejemplo, en el diseño de los productos, ¿no? Imagínense, lo cual permite reducir, por ejemplo, los impactos ambientales negativos que se pueden producir a lo largo del ciclo de vida del producto. Pueden mejorar en la medida de lo posible las restantes características del producto de acuerdo con las demandas del cliente objetivo. Esta innovación, por ejemplo, puede darse en diferentes aspectos dentro de lo que son los procesos, ¿no? Vamos a ir viendo dónde se puede ir implementando este término o estas acciones, como hemos visto que la innovación es una herramienta que nos ayuda a hacer un cambio. Por ejemplo, nos dice que podemos hacer una ecoinnovación en los productos. ¿Cómo? Nos habla del concepto del ecodiseño. Dice que el ecodiseño es aquel que ya integra estos criterios ambientales desde el diseño de los productos.
También nos dice que al diseñar estos productos o servicios ecoeficientes, nos ayuda a implica utilizar menos cantidad de materias primas para su elaboración. O sea que estaríamos hablando de una desmaterialización. Además, utilizar materias primas de bajo impacto ambiental, generar menos cantidad de residuos por unidad producida o procesarlos mediante tecnologías limpias y entre otras posibles alternativas, ¿no? También hablamos de la ecoinnovación en la comercialización. Dentro de la producción también vemos este ámbito que es la comercialización. ¿Cómo podemos unir nosotros la ecoinnovación? Nos dice que esto implica cambios en el diseño del producto o del envase, en la distribución, en la promoción o en el precio del producto. Conlleva prestar atención a las técnicas de marketing que pueden emplearse para inducir a la gente a comprar, usar o implementar ecoinnovaciones. Y la introducción de una marca ecológica o la consecución de una ecoetiqueta para los productos de la empresa son algunos ejemplos de ecoinnovación de marketing, ¿no? Al hablar de comercialización ya estamos diciendo, ya nos referimos a poner el producto en el mercado. Ahora, ¿cómo hacemos acciones de ecoinnovación? Para ver, en este proceso nos dice que es de la producción verde. Dentro de cada paso de este proceso podemos ir haciendo acciones. Por ejemplo, en la etapa de comercialización, el diseño, el material del envase. ¿No? También podemos ver lo que es la distribución, la promoción o hasta el precio del producto, ¿no? Ah, bueno, si el precio, si también en el producto, en los precios, en los costos, si estamos diciendo que esto nos ayuda a reducir nuestras materias primas, también entonces vamos a poder utilizar un manejo de precios mucho más accesibles en algunos productos, ¿no? Porque en otros, como bien sabemos, a veces más cuesta más que el hecho de elaborar un producto, a veces más le añaden lo que es el precio del mismo, mano de obra, decimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a una feria artesanal, vamos a ver ahí, por ejemplo, hay zapatos ecológicos, hay cuero, hay el uso de cuero ecológico en carteras, hay uso ecológico en jabones, hay uso ecológico en un montón de productos, pero a veces decimos, oye, pero cuesta más caro que ponte un champú natural, cuesta más caro que un sedal, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué es más caro? Nos hablan de que tal vez no es el producto mismo, sino la mano de obra es lo que las personas cobran, pero esto estaríamos hablando en un ámbito micro, ¿no? Eh, Estos ámbitos micro son aquellos que también no pueden, algunos hacen una producción verde y es mucho más accesible y la gente a veces va y consume más esta producción micro, esta producción verde, porque saben que están ayudando a que estas, como quien dice, esta conciencia ambiental que todos estamos empezando a tener o estamos empezando a manejar. Por eso nos dice que dentro de la comercialización nosotros podríamos hacer acciones de ecoinnovación, acciones innovadoras, ¿no? Que van de acuerdo a lo que es un manejo más de ecológico. También dentro de lo que es este proceso de producción nos habla de la ecoinnovación en el flujo de materiales. ¿A qué se refiere? Dice que se centra en la cadena de valor material de los productos y procesos que reducen el nivel material de consumo y también al tiempo que aumentan el nivel de servicio y bienestar. Su objetivo nos dice que es trasladar a la sociedad del actual sistema de extracción, consumo y desecho de recursos a un sistema más circular, de uso y reutilización de materiales con una menor necesidad de estos en su conjunto. El flujo de materiales es esta cadena de valor del material, ¿no? Tanto en los productos como en los procesos. Nos dicen que
más que todo, es un objetivo muy intrascendental que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque nosotros estamos en una etapa de consumismo, ¿no? Consumir y desechar, consumo y desecho, tomo un jugo y desecho, los vasos están por todos lados, las cajas de cualquier cosa que compramos consumo y la boto. O sea, eh, a veces hasta hay cosas tan mm, hasta para analizar, ¿no? Que tienen cajas inmensas y uno abre la caja y tiene más material de cartón, otras cositas, y el producto es así de chiquito, ¿no? O sea, el envase es tan grande para un producto tan pequeño. Entonces, ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera como empresa, no nos damos a entender de cómo es que este consumismo nos ayuda a que saquemos un producto así, pero desechemos un montón de basura. ¿Por qué? No, entonces nos habla de que el flujo de materiales, el uso de materiales debería ser más circular, ¿no? El de uso y reutilización de materiales con una menor necesidad de continuando. También vamos a ver lo que es bien, esto. Hemos ido viendo ya lo que es dentro del flujo de materiales. Vamos a ir ahora viendo, terminando todo este análisis que hemos ido realizando durante todos estos conceptos. Hemos hablado eh, de lo que es el uso y manejo de recursos, desde lo que es la producción, la empresa verde, la economía verde, eh, pero existen ciertos desafíos y oportunidades que enfrentan los países de América Latina y el Caribe en el marco de esta producción verde. Vamos a ver cuáles son esos desafíos. Uno de los primeros desafíos que nos plantea todo este análisis, porque al hablar de todos estos aspectos que son en beneficio como quien dice, en evitar ya estos riesgos de estos cambios climáticos tan drásticos y estos riesgos ambientales a los que nos estamos aventurando, es interesante tener todas estas perspectivas que nos ayudarían a tener un uso más manejable de nuestros recursos, pero dentro de lo que somos nuestro contexto, como ustedes han visto y lo que ha mencionado en un inicio, lo que es el Banco Mundial, cuando hablamos de que tenemos que empezar a tener esta diferenciación de conceptos de cuidado y de manejo de los recursos en cada país y ejercer políticas de acuerdo a cada contexto. A eso es lo que nos vamos a enmarcar, a ver cuáles son estos desafíos que conllevan a pensar a nosotros como nuestro contexto. Uno de esos desafíos, por ejemplo, es de mantener tasas positivas de crecimiento económico con el menor impacto posible sobre el medio ambiente. En el caso de países en desarrollo, estos se ven enfrentados a disyuntivas más complejas. Eh, Aquí lo que tenemos y habíamos mencionado al inicio es que la economía y el medio ambiente son dos factores que están bien entrelazados, ¿no? Y es una de las realidades donde nos dice que es un desafío para todos estos países que estamos en desarrollo sostener esta disyuntiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que nosotros hablamos de
a reducir el menor impacto posible sobre el medio ambiente, pero también tenemos el otro ámbito que también tenemos que fortalecer en todos nuestros países. Tenemos que hablar de un crecimiento económico. Entonces, esta disyuntiva es un desafío y también es una de las realidades que tenemos que ir analizando cuando hablamos de todo esto que es un proceso de cuidado. En América Latina y el Caribe, donde nosotros nos encontramos más que todo como Bolivia, enfrentamos este gran desafío, nos dice, de cerrar las brechas de productividad que no solo entre los países de la región, sino que también al interior de los propios países. Las empresas de menor tamaño deben elevar su capacidad para innovar y superar los problemas de baja productividad, baja inserción en las cadenas de valor globales y transitar hacia modelos de producción más sostenibles. Es un gran desafío. No solamente vamos a imaginarnos que tenemos estas macro o empresas, también tenemos estas pequeñas o medianas empresas que que también tienen que empezar a elevar su capacidad, ¿no? Tienen que empezar a superar sus problemas de baja productividad. Entonces, es también un gran desafío cerrar estas brechas de productividad, porque ellos necesitan producir, ¿no? Y al hecho de producir, estamos viendo nosotros los impactos que es las herramientas que tenemos que empezar a manejar para poder hacer un equilibrio de un manejo adecuado, pero también el transitar hacia estos modelos es un gran desafío para todas estas nuestras empresas, ¿no? De menor tamaño. El conflicto entre crecimiento económico y el impacto en el medio ambiente. Nos dice que en los países de América Latina y del Caribe buscan simultáneamente aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización para lograr el crecimiento económico necesario para reducir la pobreza y hacer frente a las presiones cada vez mayores sobre su base de recursos naturales y sobre sus capacidades institucionales de respuesta. Aquí en este concepto y en este análisis nos dice claramente la realidad, ¿no? Porque si bien decimos que la globalización o el consumismo de la población, de la sociedad, es un ámbito que podemos indicar de que tiene sus aspectos negativos, tiene sus impactos, pero no podemos negar ni podemos disminuir que en estas etapas de la globalización las empresas generan que un crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia se dice que Santa Cruz es el motor productivo del país, dicen, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la mayor de las empresas productivas están concentradas aquí en Santa Cruz. Eh, entonces, al ser una especie como bien lo decimos, un motor de Bolivia, hablamos de que no vamos a alejarnos de los beneficios que estamos recibiendo al generar una producción, porque al generar una producción, un rédito de comercialización de nuestro, como quien dice, y ese gran marketing, ¿no? Hecho en Bolivia, entonces vamos a ver que también existe este efecto que es el crecimiento económico. Y al hablar de crecimiento económico en nuestro país, estamos hablando de efectos mucho más visibles, ¿no? Reducimos la pobreza, ya existen mayores eh, alternativas de empleo, generamos mayores recursos de insumos, en la cadena de producción necesitamos mayores recursos, mayores mini empresas que vayan generando mayores insumos para nuestra producción. Entonces, esto va en beneficio de nosotros, ¿no? Como país. Pero también es esta disyuntiva que tenemos que también aquí, ¿no? Entre el crecimiento económico y el impacto del medio ambiente. También nos dice que si bien se han registrado avances,
Los ministerios de medio ambiente que se han creado, por ejemplo, en la anterior sesión veíamos cómo teníamos todo este ministerios, ¿no? Y viceministerios, donde cada viceministerio ya está para cada área, hasta ya hay una viceministerio de medio ambiente. Vemos que siguen siendo débiles las propuestas dentro de esos marcos legales, dentro de esas normativas, tanto en el aspecto político como en el presupuestario, y su papel no es plenamente comprendido por o las autoridades gubernamentales, el sector privado y o la población en general. Tenemos todos los ministerios, tenemos toda una normativa, tenemos toda una ley ambiental que la anterior clase la hemos visualizado, cuáles son sus objetivos, pero en la realidad no la estamos sabiendo aplicar, ¿no? Es muy débil, nos dice. ¿Por qué razón? Porque desde el ámbito político y hasta el ámbito presupuestario, no es comprendido, tienen bajo personal, ya hemos dicho también que no tienen a veces ese personal idóneo o capacitado para poder fortalecer estas normativas legales o especializado, porque también no es lo mismo entrar a un ámbito donde exista una contaminación, supóngase, aérea, a que en otro ámbito de una contaminación, como hemos visto, del mismo terreno, de la misma tierra. Tenemos que tener este personal especializado para hacer investigación, para también dar alternativas a las mismas empresas, para poder generar un ámbito de que volvamos a construir un ámbito de empresas verdes, ¿no? Ecológicas, con, con acciones de ecoinnovación en sus procesos. Pero a veces no tenemos ni siquiera este apoyo en el proceso mismo, ¿no? Que debería de ser no solamente hacer el control y fiscalización como lo vienen haciendo. Ya habíamos visto de que, por ejemplo, el señor que en el video de la Curtimbre decía que le habían venido a supervisar ya los de medio ambiente y le habían dicho que solamente rebaje el nivel del cromo, ¿no? Ay, que él lo estaba haciendo, pero que no era posible, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar solamente en el ámbito de supervisión y control. También tendríamos que brindar ya otras alternativas a las microempresas más que todo, porque son aquellas que más necesidad van a tener. En el caso de las pymes, por ejemplo, en la región, no solamente aquí en Bolivia, estamos hablando de toda América Latina, y que nos dice que todas estas pymes enfrentan una serie de desafíos importantes, entre los que destacan que, primero, la baja conciencia que existe sobre el impacto ambiental. En verdad que estas empresas lo que menos imaginan, como suponen que son pequeñas y medianas empresas, suponen que al hacer acciones no están teniendo mucho impacto en el medio ambiente, ¿no? Siempre van a reflejarse con las empresas grandes o las mega empresas, pero no nos damos cuenta que al ejecutar acciones continuas sí está habiendo un impacto ambiental, o a lo largo del proceso se va a ver que hay un impacto ambiental, ¿no? Porque estas empresas o estas pymes no ejecutan ni siquiera lo que es ver el ciclo de vida que estamos indicando aquí de sus productos, ¿no? Son los que menos se utilizan. Ellos simplemente se limitan a la producción y distribución, pero así en cambio hacer un análisis del proceso mismo desde el inicio hasta el final no existe. Las dificultades para el acceso al financiamiento y la inversión nos indican como una propuesta ecoinnovadora, nos dicen que deberíamos de fomentar más bien financiamientos e inversión a aquellas empresas que van más de lado y van de la mano en beneficio del medio ambiente, ¿no? Que a esas empresas más bien se les debería dar más acceso a financiamiento, más acceso a la inversión, pero tampoco lo podemos ver eso en nuestra realidad, porque vemos que
existen diferentes ofertas, ¿no? Y también el gobierno les brinda bastante apoyo a estas pymes, pero no les ayuda en el aspecto de que un poco de condicionar, ¿no? Como ahora estamos tanto con el cuidado del medio ambiente, de la madre tierra, entonces también deberíamos ya de estar normando, ¿no? Pero como estas pymes son, como quien dice, a veces son pequeñas o empresas o son emprendimientos pequeños, pero a estos emprendimientos se les debería financiar si es que tienen en una empresa verde, ¿no? Desde que desde el inicio ya se está pensando en el cómo vamos a utilizar y cómo va a tener menor impacto en nuestro medio. También otro aspecto es que la incertidumbre asociada a los costos, tiempos de ejecución y resultados de largo plazo al no ser establecidas, al ser innovadoras, tampoco podemos asumir que ellos tengan tengan que tener una responsabilidad tan grande, porque son los que a los que más les afecta todo lo que es diferentes circunstancias externas que hacen que sus productos o sus costos de sus productos vayan en algunas veces en un desequilibrio muy notorio. Uno de ellos, por ejemplo, un aspecto que todos los hemos vivido ha sido, por ejemplo, el COVID, ¿no? Donde, o estos, no solamente los efectos de enfermedades, también podemos hablar de problemas políticos o conflictos sociales donde tienen que cerrar sus pequeñas fábricas, no pueden llegar con su distribución de sus productos, o las materias primas tampoco les llegan porque están en conflictos sociales. Entonces, ese desequilibrio o esos factores externos también ponen en incertidumbre a este sector. La necesidad de capacitar adecuadamente a su personal. Ahí deberíamos de entrar más que todo por parte de las instituciones, ¿no? Todas las instituciones de todos los ámbitos de municipal, departamental y nacional tienen competencias dentro de lo que es el cuidado y manejo de los recursos. Deberían de fomentar el hecho de capacitar adecuadamente al personal para concientizarles más que todo de que no es que no están haciendo un impacto al medio ambiente, está habiendo un impacto, ¿no? También existe un limitado acceso a la información, el conocimiento y la tecnología. La baja capacidad para responder a una regulación más estricta, no los podemos poner una soga más al cuello, ¿no? Porque ustedes han visto a ese señor, por ejemplo, cuántos cueros tendría, no sabemos bien, tendría que haber un estudio o una reglamentación más estricta para cada una de estos sectores, pero nos dice que existe una baja capacidad para responder a una regulación más estricta, ¿no? Las barreras para participar en los mercados de bienes verdes y cadenas de valor mundiales, alta demanda de recursos financieros. Más que todo, estas pymes pues se basan en desarrollar sus actividades dentro de la región. Y ya si es que quisiéramos que entren unos mercados donde el consumo de bien verde ya demanda de altos recursos financieros. Pero no se olviden de que bajo instancias de convenios con internacionales entre gobiernos, se puede ejercer estos como quien dice, bueno, estas ayudas, colaboración entre países para que estas pequeñas y medianas empresas estén llevando sus productos que son naturales, que tienen bastante cuidado en el aspecto de su elaboración, de su proceso de conservación. Entonces, también se han abierto mercados que los podemos ver también como unas experiencias a nivel nacional que han servido, pero así como empresa sola que pueda ejercer esta colaboración de otros países es a veces es a veces más complicado, ¿no? Tendríamos que buscar, como lo han buscado estas pymes, ayuda mediante el gobierno y mediante sus relaciones internacionales para poder fomentar este uso de manejo ecológico de los productos.
que en los otros mercados grandes, obviamente en los mercados mundiales tienen más valor que aquellos recursos aquellos productos que no están de acuerdo a sus lineamientos ambientales. Y muy bien. Entonces, estaríamos dando conclusión a lo que es nuestro tema del día de hoy, donde hemos hablado de lo que es la ecoinnovación y la producción verde. Y ustedes, como han visto, es un ámbito muy interesante dentro de lo que es la producción. Estos aspectos de innovación que tenemos que ir viéndolos desde el ámbito ecológico, desde el ámbito del uso, manejar de los recursos. También el hecho de que hemos hecho una revisión sobre las políticas de América Latina y del Caribe en cada una de sus eh, en cada una de sus realidades. Y al finalizar hemos visto cuáles son estas, una especie de caer en cuenta, ¿no? Y también decir cuáles son estas dificultades que tendríamos nosotros dentro de nuestro contexto. El hecho de hablar de una economía verde, el hecho de hablar de un crecimiento que vaya de acuerdo a lo que es la conservación del capital natural. Todo esto hemos ido desarrollando el día de hoy, entonces el día de mañana vamos a ir ya viendo algunas experiencias que nos van a poder dar luces, como bien decía, de que estas acciones, estas herramientas sí se pueden tomar en cuenta y sí se pueden realizar. Y también han tenido estos réditos que nos han dicho, como bien lo decía en el crecimiento verde, que son como quien dice, pautas confiables y viables de que sí se puede realizar en el aspecto del cuidado o desde el proceso del ciclo vital. Hay unas experiencias muy interesantes que nos van a dar luces para poder ir fortaleciendo y manejando también nosotros estos términos que nos van a colaborar en el aspecto más que todo productivo. Muy bien. Entonces, con eso estaríamos concluyendo el día de hoy. Sería nuestra clase. Nos veríamos hasta el día de mañana. Si es que no hay dudas, consultas. Entonces, nos vemos el día de mañana a las 2:30. Ya les vamos a pasar el enlace correspondiente. Muy bien. Entonces, nos despedimos. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Hasta el mañana. ¿Alguien está levantando la mano? Creo que no. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.